Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y este es un nuevo domingo, ya comenzando el mes de marzo. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de tener la escuela dominical de este mes. Les saludo en el amor del Señor. El, Vamos a comenzar esta escuela dominical con una oración. Así que pongámonos, cerremos nuestros ojos y concentrémonos en esta oración inicial de la escuela dominical. Padre Santo, te damos gracias por darnos esta oportunidad de hacer, por mi parte, hacer la escuela dominical y también a los hermanos que están escuchando y están viendo este video. También te pido tu bendición para que podamos entender lo que tú hoy nos traes. Bendice esta escuela dominical. Yo sé que es difícil, Señor, esta escuela dominical virtual, pero estamos en estos tiempos difíciles, estamos siendo probados, está siendo probada nuestra fe y sabemos que tenemos la confianza que tú prontamente nos vas a poder reunir en tu casa de oración. Te pido tu bendición, bendice esta escuela dominical en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana está en Mateo 12:31 y dice Mateo 12:31, dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Interesante versículo. Y siguiendo la escuela dominical, vamos a tener un periodo de alabanza. Vamos a estar cantando la Biblia, la enseñanza de Dios para mí. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. En ella aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar, y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. En ella aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar, y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Y siguiendo el periodo de alabanza, vamos a estar cantando Tuya es, oh Jehová. Esta alabanza también queda en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todos. Amén, 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 amén. Amén. Continuando con la escuela dominical, vamos a pasar al periodo de devocional de esta mañana y vamos a ponernos en oración, y el devocional es titulado El pecado imperdonable. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta primera parte de la escuela dominical. Gracias te damos por tu alabanza que hemos entonado,
Y hoy te pido, Padre Santo, ayúdanos a poder entender este devocional que esta mañana, Señor, se va a presentar. Te ruego, Señor, tu bendición, te ruego para aquellos hermanos que están escuchando el video, y ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú nos quieres decir. Abre nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta lección o este devocional se llama, titulado El pecado imperdonable. ¿Ya? El, y la lectura bíblica la encontramos en Mateo 12, ya, Mateo 12, de los versículos 22 al 32. Mateo 12, de los versículos 22 al 32. ¿Ya? Yo lo tengo acá y lo voy a leer. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Hermanos, cuando se trata acerca del pecado imperdonable, hay que tomar mucho cuidado en usar esta frase. A veces muchos cristianos lo malinterpretan fuera de contexto de la Biblia. Entendamos que Dios no perdona al pecado. Dios no puede ver al pecado, no perdona el pecado. Lo que sí perdona es al pecador. El pecado tiene su consecuencia y estas tienen que ser pagadas para que el pecado sea perdonado. La razón, hermano, por la que Dios puede perdonar al pecador de todo su pecado es que Cristo, es que Jesús, nuestro Salvador, ya pagó por todos los pecados del hombre. Hermanos, es asombroso a pensar que el hombre puede hacer algo que no tiene perdón en este tiempo y en el que ha de venir. Solo hay un pecado por el cual el hombre no es perdonado. Y en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres.
Veamos algunas verdades del pecado imperdonable. Primero vamos a ver los pecados que no son el pecado imperdonable. Algunos sugieren que el pecado imperdonable es el asesinar. Hay personas que dicen que cuando usted mata una vida, esa vida no podrá ser restituida. Por eso dicen que este pecado no se perdona. David era el hombre cerca del corazón de Dios y él mató al esposo de Betsabé. Recordemos la historia de David. Lo que él hizo fue premeditado, voluntaria y deliberadamente, pero Dios lo perdonó. Lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 12, de los versículos del 9 al 13. La Biblia nos dice en Primera de Juan que si odiamos a nuestro hermano sin causas, somos ya asesinos. Pero Dios, como vimos con David, Dios sí le perdonó a David el pecado de asesinar. Otros dicen que el pecado imperdonable es el adulterio. Podemos ver una mujer encontrada en adulterio en Juan capítulo 8. Si leemos Juan capítulo 8, vemos la historia de una mujer que se encontraba en adulterio. La mujer samaritana que vio al Señor en el pozo de Jacob, cuando fue a sacar agua, en Juan 4, ya del versículo del 1 al 30, vemos la historia. Ella había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, solo vivía con ella. Pero Cristo le dio del agua viva y ella fue salvada. Ella fue salvada, ella fue salva. Y fue y ganó una multitud para Cristo en la ciudad. Hay personas que han cometido actos de impureza vez tras vez y creen que no tienen perdón, pero hermanos, están equivocados. Ellos sí tienen perdón. Dios sabe que hay unos pecados que traen más consecuencias que otros y que no hay perdón para aquellos que cometen grandes pecados, pero es una enseñanza del diablo. El diablo quiere poner a las personas que ellos no tienen perdón y por lo tanto no tienen que acercarse a la iglesia. Pero si hay perdón para ellos, en Cristo Jesús, Él lavó nuestro pecado. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es el que puede cometer el pecado imperdonable? Pues hermanos, no hay cristiano que pueda cometer el pecado imperdonable. Porque cuando yo acepté a Cristo, Él pagó todos mis pecados. En ese instante, Él me perdonó todos mis pecados y delante de Dios ya no hay ningún pecado, no hay mancha que pueda ser apuntado a mi cuenta. Soy justificado del pecado de toda mi vida y la justicia de Cristo mora en mí. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Salmo capítulo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borradas sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay eh, superchería. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto digo, el que me oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y por último, en Juan capítulo 6, en los versículos 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echa fuera. La persona que ha aceptado a Cristo como Él pagó por
sus pecados, él ya tiene su caso cerrado delante de Dios, hermano. Ya no hay más juicio para él y sus pecados. Entonces, hermanos, el pecado imperdonable son aquellas personas que blasfemian al Espíritu Santo, que no le interesa que sus pecados sean perdonados, no le interesa mirar a Cristo. Ellos cometen el pecado imperdonable que no van a ser pagados, lo que nunca en su vida van a reconocer a Cristo como su Señor, a Cristo quien murió en la cruz para salvarnos. El pecado imperdonable no cambia el amor de Dios para el pecador. El pecado imperdonable cambia al pecador y lo hace duro su corazón toda su vida. Amén, Padre. Gracias por este devocional. Bueno, hermanos, siguiendo la escuela dominical, vamos a dividirnos en clases y vamos a orar y también vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado, gracias te damos, Señor, por esta escuela dominical que tú nos has traído. Y gracias te damos por el devocional que hemos leído, Señor, que se ha expuesto en esta escuela dominical. Y te ruego, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y nos sigas, Señor, dando la fuerza para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir madurando como cristianos, para poder, Señor, esparcir tu palabra, tu evangelio. Te ruego, Padre, por esta clase, te pido por los maestros, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos a división de clase, vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana, para que lo aprendamos de memoria. ¿Ya? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.